Su nombre es santo, a Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la gloria de su pueblo. Hay un pueblo aquí que está gozoso y alegre de estar en la presencia del gran yo soy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo? Él se lo merece. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos, porque Él nos redimió con su sangre preciosa, porque Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar, porque Él se sacrificó en mi lugar y en tu lugar. Él tomó el lugar que nos merecíamos nosotros, mas por su gracia y su misericordia, mas por su propósito de poner a Cristo en esa cruz, aleluya, hoy tú y yo podemos estar, aleluya, entrando confiadamente al trono de la gracia, a la gracia inmerecida, a ese trono donde está sentado nuestro Abba Padre, aleluya, y podemos nosotros llegar por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, caminar por ese camino que Él abrió, aleluya, y podemos nosotros hoy presentarnos delante de nuestro Abba Padre, de nuestro Dios, aleluya, y decirle: papito lindo, estamos aquí adorándote, bendiciendo tu nombre, aleluya, listos, expectantes, amado Dios, de lo que tú vas a hacer en mi vida, en la vida de esta congregación, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, aleluya, Señor, porque nos presentamos, Dios mío, aleluya, aleluya, Dios mío, necesitando que el cielo hoy toque la tierra, que la gloria de Dios descienda en este lugar y ministre nuestras vidas, y que nosotros podamos, Dios mío, aleluya, ser transformados, ser cambiados, como dice tu palabra, Dios mío, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, aleluya, porque somos el pueblo redimido, aleluya, el pueblo redimido por medio de la sangre del Cordero Jesucristo, que murió, pero que también resucitó al tercer día con poder, con el poder del Espíritu Santo, y hoy nos ha dado vida, y ha dado vida en abundancia, aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo más alegre de toda la tierra, aleluya. Alégrate, porque la salvación está aún más cerca de cuando nosotros creímos, aleluya. Cristo está por las puertas, Cristo viene pronto, aleluya, y viene a redimir a un pueblo, aleluya, un pueblo que cree en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. La presencia de Dios está en esta casa. Dios me lo bendiga, querido hermana, querido hermano, aleluya. Hay presencia de Dios y nos gozamos cuando estamos en la casa de Dios, aleluya, y la presencia se hace manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. Como les dije, somos el pueblo más alegre de toda la tierra, aleluya, porque no importa cuál sea nuestra circunstancia, no importa cuán sea nuestras penumbras, no importa cuán grande es la necesidad, no importa cuán grande es la situación que estemos atravesando, aleluya, tenemos a un Cristo que venció, y si Él venció, aleluya, nosotros somos ¿qué? Más que vencedores, aleluya. Dale ese otro fuerte aplauso a Cristo por la victoria que Él nos dio, aleluya. Yo le doy gracias a Dios por esa victoria, porque si no hubiera sido por Él, aleluya, aleluya, yo no sé dónde ya yo estuviera, aleluya. Oh, gracias te damos, Dios, aleluya. Oh, gracias te damos. Hay presencia, aleluya. Yo siento un gozo, siento algo sobrenatural en esta tarde, y yo creo que algo que se está moviendo, el Señor está moviendo algo, dice en lo íntimo, aleluya, en lo íntimo, que dice como lo dijo el hermano, pronto
saldrá a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Espéralo, porque pronto Dios va a hacer algo en favor de tu vida. Aleluya. Pueden tomar asiento. Voy a invitarlos a que vayan. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Por medio de la palabra de Dios también adoramos y recibimos el alimento espiritual que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Aleluya. Y el domingo pasado estábamos hablando y estábamos reflexionando acerca de la palabra que es creativa. Estamos hablando de la palabra de Dios que crea, la palabra de Dios que trae también cambios y que pone todas las cosas desordenadas en orden. La palabra de Dios que está no solamente creando y poniendo orden, sino que también la palabra que es Jesucristo. Jesucristo es el logo, aleluya, y ese logo vino y habitó ¿dónde? En estos cuerpos, aleluya. Y la palabra de Dios hoy habita dentro de nosotros. Hay un poder en cada uno de nosotros, aleluya. Hay un poder, el poder de Dios que habita en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar mirando cómo el poder de Dios, aleluya, va a estar ministrando a personas aún a la distancia, porque la palabra de Dios obra a distancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarte a que vayamos hoy al libro de Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13. Ahí vamos a estar llevando la palabra de Dios en esta parábola, en esta historia que Cristo, el evangelista, el predicador Mateo le viene a narrar a la palabra que dice el siervo del centurión. Aleluya. ¿Cuántos saben que hoy en día, antes de ir a la palabra de Dios, que cada vez que cambia, digamos por ejemplo, si Biden, el expresidente nuestro de los Estados Unidos, hoy se levanta en las redes sociales y él dice: yo voy a hacer una ley ejecutiva? ¿Cuántos saben que eso no va a tener valor? Porque ya no está en la posición. Mas sin embargo, hoy tenemos a nuestro presidente Donald Trump que dice: voy a hacer una ley ejecutiva, y la ley se cumple y todos la tenemos que obedecer. Porque es la posición que pone al hombre, a ese hombre, sobre una autoridad. Y esa autoridad es la posición que él está recibiendo. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo la posición que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Una posición de que Dios nos ha dado y que nos ha dado una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y si el hombre ha sido posicionado en una posición en la cual él tiene una autoridad sobre una nación, ¿cuánto más, aleluya, el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, del Dios eterno, el Dios del mundo entero, que creó el cielo y la tierra, que nos ha dado una autoridad no solamente sobre nuestra familia, no solamente en la comunidad, no solamente una autoridad que nos ha delegado en esta ciudad, en esta nación, el mundo entero, sino también que nos ha dado una autoridad que trasciende no solamente lo natural, sino también a lo espiritual. Aleluya. Tú y yo tenemos una autoridad delegada por Cristo que es trascendental y no solamente opera en lo natural, sino también en lo espiritual. Aleluya. Porque hay cosas en el mundo espiritual que se manifiesta en lo natural, y tú y yo tenemos que estar apercibidos para que cuando eso venga nosotros podamos identificar y tener conciencia la autoridad que Cristo nos ha dado para que las cosas que se mueven en lo espiritual y se reflejan en lo natural, nosotros, tú y yo, tenemos tal autoridad para hacer que las cosas en lo espiritual se alineen de tal forma en que el cielo haga que lo natural se establezca conforme a lo que se ha establecido en el cielo. Aleluya. Conforme a lo que Dios ha establecido para tu vida. El diablo ni nadie puede estorbar lo que Dios ya ha establecido para tu vida, y tú tienes esa autoridad y ese poder para hacer por tu boca, por el poder que Dios ha delegado en ti, a que eso se alinee al propósito que Dios tiene para tu vida.
Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en esta maravillosa tarde en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Vamos a estar ahí en el verso 8. Vamos a leer solamente el verso 8 porque vamos a ir escudriñando esta historia del siervo del centurión. Aquí todos la sabemos cuando el centurión le mandó a llamar a Jesús. Pero vamos a ir al verso 8 cuando dice el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Dice el centurión: Señor, yo no necesito que tú vayas a donde yo estoy, pero tú tienes la autoridad, tal poder. Yo lo creo. Yo estoy consciente de que cuando tú digas la palabra, mi siervo allá en casa se va a sanar. Aleluya. ¿Cuántos aquí tienen esa fe para poder poner esa palabra que Cristo hoy está vigente y viva, y más viva que cualquier espada de dos filos, y más cortante? Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y lo que mismo sucedió en aquel tiempo es lo que puede suceder hoy en día. Solamente que necesitamos hombres de fe como la fe del centurión. Aleluya. Que podamos nosotros decirle: Señor, lo que tú le hiciste a aquel hombre, a aquel centurión, Padre, a aquel siervo a través del centurión, la fe del centurión, Padre, yo quiero que tú lo hagas en este día en favor mío, en favor de mis hijos, en favor de mis circunstancias. Oh, yo no sé lo que tú has venido a recibir, pero si tú tienes fe, yo creo que Dios va a mover la montaña. Dice la palabra de Dios que el que tiene fe como un grado de mostaza, le irá a decir a la montaña: muévete, y esa montaña se tiene que mover. Aleluya, aleluya. Yo creo, yo siento que Dios va a estar ministrando tu vida con algo sobrenatural, algo poderoso. Aleluya. Quiero invitarlos ahora a pasar a Isaías capítulo 55 versos 10 y 11. Es el verso donde vamos a comenzar el desarrollo de este tema. El tema se llama: hay poder sanador en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder, un poder sanador en la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la necesidad. Yo no sé cuál es el problema. Yo no sé cuál es tu circunstancia, cuál es la enfermedad. Pero hay un poder, aleluya, que sana bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si tú crees que la palabra de Dios es poderosa para sanar, no importa cualquiera que sea la necesidad, no solamente para obrar en la necesidad de la enfermedad, sino también en cualquier problema, aleluya, hoy el Señor va a estar obrando y haciendo la obra a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías capítulo 55 versos 10 y 11. Dijo Dios a través del profeta: así como la lluvia desciende del cielo y la nieve también desciende desde el cielo y no retorna para atrás sin antes hacer aquello por lo cual fue dicha, sino que riega y hace producir a los árboles los frutos, así también es mi palabra, que no retorna para atrás vacía sin antes hacer lo cual yo dije la palabra que hiciera. Amén. O sea que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios no retorna para atrás vacía, sin antes hacer un efecto. Quiero que hoy se queden con eso en la mente, que la palabra que tú tengas guardada en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, y tú la confiesas, quiero que recibas, que entienda que cuando confiesas la palabra y la palabra que sale de tu boca nunca va a retornar para atrás sin antes hacer aquello
aquello por lo cual tú la enviaste. Amén. Oh, nosotros no somos Dios, porque Dios es solamente uno, pero tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que opera en ti y en mí, y ese mismo Espíritu es el que hace que esa palabra que tú digas va a ser la acción que tú enviaste esa palabra. No importa a qué la enviaste, lo importante es que haga el efecto, y el efecto lo va a hacer cuando tenemos la fe como el centurión que le dijo al Señor: solamente envía la palabra y mi siervo sanará. Primero quiero decirle de que cuando Jesús entra, cuando Jesús entra, dice aquí en esta historia que en el verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión que le estaba rogando. O sea que Jesús entra, y cuando Jesús entra, todo se transforma. ¿Cuántos saben eso? Cuando Jesús entra en escena, cuando Jesús entra a la vida de una persona, la vida tiene que cambiar. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús nunca va a ser igual. ¿Cuántos saben eso y han tenido esa experiencia? Que cuando nosotros nos encontramos y nos hallamos frente a Jesucristo, no podemos salir de ahí tal y como nosotros entramos. Por eso es que nosotros tenemos que hablarles a las personas y hacerles ver de que es necesario de que Jesús entre a sus vidas, entre a sus corazones. Dice Jesús en Apocalipsis, en el capítulo, aleluya, 3, verso 20, yo estoy donde, a la puerta, aleluya, y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha y abre la puerta, entonces dice, yo entraré y cenaré con él. Aleluya. Es necesario de que permitamos nosotros de que Jesús entre a nuestra vida, entre a nuestros corazones, entre a lo más profundo. A veces nosotros le permitimos al Señor entrar a nuestra vida, pero hay áreas que tal vez nosotros tenemos todavía cerradas. Hay intimidades, hay cosas en el pasado que nosotros no queremos soltar a Cristo, al Espíritu Santo, para que Él obre, para que Él sane. Pero es necesario que cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo obrar y nos soltamos nosotros y le digamos al Espíritu Santo, yo quiero que tú entres en todas las áreas de mi vida, en lo más profundo, y le pongamos delante de Él todo lo que aquello en el pasado sucedió. Aleluya. Es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a libertar, comienza a sanar, y la sanidad que sucede adentro comienza a expresarse afuera. Aleluya. ¿Cuántos saben que cuando uno está herido emocionalmente, cuando uno fue marcado en el pasado por experiencias no gratificantes, pero que nos daña, y cuando nosotros queremos abrirnos en relación con otras personas, vienen esas memorias del pasado y nos limitan a que nosotros podamos expresarnos, a que nosotros podamos relacionarnos correctamente, a que nosotros podamos abrirnos a las cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida. Y sucede que cuando cargamos con ese dolor, con ese peso, no nos permite caminar. Por eso es que el Señor dice que Él viene a quitar ese peso, esa carga, que Él viene a traernos libertad. Si el Espíritu Santo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Aleluya. ¿Cuántos son libres en esta tarde? Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios. Es necesario hablar y decirle a las personas, abre las puertas de tu corazón. Aleluya. Y más que estamos en los tiempos finales.
Más que estamos en los tiempos finales, es necesario que Cristo entre. Cuando Cristo entra y viene a mi vida y las circunstancias alrededor comienzan a cambiar y las relaciones con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros familiares, aleluya, comienzan a ir en mejoría. Pero cuando nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es caballeroso y Él no va a forzar una puerta que no sea permitida que nosotros le abremos para que Él entre. El diablo sí entra sin pedir permiso. El diablo entra y le da una patada a la puerta si está media abierta y entra para hurtar, matar y destruir. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aleluya, dice que Jesucristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia, aleluya. Es necesario que las personas entiendan, es necesario que hoy tú y yo podamos realizar en nuestra mente y podamos salir. No quiero que, pastor, hermano, yo quiero abrir, no, en tu intimidad, porque Dios sabe. Lo más precioso del evangelio, de la relación con Dios, es que Dios sabe cuáles son las puertas que están afectando, que están cerradas y están afectando a tu vida. Y el Señor está con tremendo anhelo y deseo en su corazón de entrar para poner en orden todo en tu vida. Solamente tenemos que dejarlo, que Él entre. Hay que venir a Jesús. Hay que venir a los pies de Cristo. Hay que buscar a Cristo en intimidad. Hay que buscar a Jesucristo en lo más secreto. Porque cuando Él es buscado, Él dice: cuando ustedes me buscan, ustedes me hallarán. El que me busca, me hallará. El que me busca en secreto, yo lo voy a recompensar en público. Yo lo voy a agradecer en lo público. Aleluya. Qué bueno es saber que tú y yo tenemos ese privilegio, esa bendición de poder buscar a Cristo en la intimidad, de poder buscar a Cristo en lo más profundo, ahí donde nadie nos escucha, ahí donde nadie nos viene a traer disturbio. Ahí podemos tú y yo entrar en esa intimidad con Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que nos ama tanto, aquel que verdaderamente nos llama hijos e hijos suyos, aleluya. Y podemos nosotros entrar a esa intimidad para poder entrar en lo más profundo de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más profundo de Dios? En su intimidad, en su presencia. Entonces tenemos que ir a lo más profundo, a la intimidad. No podemos conformarnos con lo que ya Dios nos ha dado, aleluya, porque la gracia y la multiforme gracia de Dios es abundante. Y Dios quiere que nosotros entremos más en su intimidad. No te conformes con lo que ya has recibido. Él sabe las puertas que están cerradas. Él te conoce porque Él te creó. Él nos creó. Él nos formó en sus manos. Y ya Él conocía de antes que nosotros hubiésemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Ya Él conocía todo lo que aquello que iba a acontecer en nuestra vida. Lo que ha acontecido hasta el día de hoy, ya Dios lo sabía. Lo que va a acontecer a partir de hoy en el futuro en tu vida, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Pero Dios no quiere obligarte a que uno suelte las cargas, que uno abra las puertas obligatoriamente. Dios quiere que de nuestra voluntad nosotros le rindamos todo y Él obrar libremente en nuestras vidas. Aleluya. Yo siento que Dios está a punto de romper aquellas cosas que estaban atando tu vida, aquellas cosas que estaban retrayéndose y no permitían de que tú caminaras en pos de aquello que Dios quiere para ti en el futuro. Aleluya. Yo siento que Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que ni siquiera han venido a tu mente.
cosas que Él preparó desde antes de la creación del mundo para que tú las disfrutaras en este tiempo. No solamente cuando estemos nosotros en la eternidad con Dios, que vamos a estar en una eterna gloria con Dios. Dios quiere que la gloria de Dios se manifieste en tu vida ahora, en este mismo momento, en este tiempo, a toda la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no solamente estamos hablando de presencia de Dios, no solamente estamos hablando de poder manifiesto de Dios, no solamente estamos hablando de la sanidad que viene de la presencia de Dios, no solamente estamos hablando de las cosas materiales, de la bendición, de la prosperidad. Estamos hablando de que la gloria de Dios abarca todos estos aspectos que van a ser depositados en tu vida. Aleluya, de una forma sobrenatural. Lo que hoy estás viviendo, aleluya, es temporal, es pasajero, no es nada comparado con aquello que Dios tiene preparado para tu vida. La gloria de este tiempo no va a ser comparada con la gloria que Dios es venidera para tu vida. Lo que Dios tiene preparado, lo que has atravesado, lo que tú estás caminando, los problemas que estás atravesando, aleluya, las circunstancias, dice la palabra de Dios, que no se comparan a la gloria de Dios que va a ser derramada sobre tu vida, aleluya. Oh, yo siento que Dios está en este lugar. Y dice que el centurión en esta historia comprendió la autoridad que había en Cristo Jesús. Recuerden que un centurión romano era bien difícil para un centurión. Pongámonos y entremos en el contexto, en el panorama histórico. Imagínense un centurión, una persona que estaba económicamente bien, que tenía todo. Incluso dice que alrededor de 80 soldados eran los que estaban bajo de ese centurión. Y este centurión comprendió la autoridad, aleluya, y le fue difícil para él tal vez humillarse delante de la autoridad que estaba representado en Cristo Jesús, porque él, que es autoridad, el centurión, que es autoridad y tenía una autoridad delegada por un emperador romano, que para ellos un emperador era como un dios. Ahora este hombre está pasando una necesidad. Ahora este hombre tiene a un siervo en su casa que él amaba mucho, pero que él había tratado ya con dioses diferentes. Ya él había rogado a sus dioses. Ya él había pedido y había malgastado su dinero en la medicina. Ya él había hablado con las personas alrededor, los judíos. Porque dice la palabra de Dios que también él hacía buenas obras en el pueblo judío. Cuando los judíos llegan donde está Jesús y le dicen: es mejor, es conveniente que vayas y le hagas lo que él está pidiendo, porque él es una persona que ayuda a la nación y respeta a Israel. Y dice que Jesús accedió a ir. Imagínense ustedes este centurión que le dice a Jesús, Jesús le dice: ok, yo voy a ir. Bueno, no le dice ok, porque no hablaban inglés. Eso lo puse yo, eso no está en la palabra de Dios. El Señor le dice: yo voy a ir y tu siervo va a sanar. Y aquí hay una conversación entre autoridad y autoridad. Sabemos que el centurión era una persona que tenía autoridad, pero él está reconociendo, rogándole, dice el verso 5, rogándole. Cuando uno le ruega, uno reconoce que por encima de la autoridad
humana, está la autoridad divina, que es la autoridad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. La autoridad de Dios está por encima de toda autoridad humana. Y este hombre centurión le está diciendo: mira, no es necesario que tú vayas, porque no es digno de que tú entres a mi casa. Ni siquiera yo me siento digno de estar contigo. Aleluya. Fíjense cuánta humildad hay en este hombre. Cuánta humildad hay en este centurión. En este emperador, este centurión romano que estaba con una autoridad puesta por el emperador. Y dice: porque fíjate que yo tengo personas a mi cargo, y yo le digo a este ve y va, al otro le digo ven y viene, al otro le digo haz esto y él lo hace. Pero yo solamente creo, le dice el centurión, que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar allá en mi casa. Aleluya. Basta que con Jesús diga la palabra para que hoy sucedan cosas en tu vida, no solamente aquí, sino en tu casa. No solamente en tu casa, sino en tu país. Aleluya. Basta que solamente Jesús diga la palabra y que tú le creas a la palabra como creyó el centurión. El centurión dijo: yo creo lo que tú estás diciendo. Yo creo que tu palabra es poderosa. Yo creo que yo tengo una autoridad delegada por un hombre que es el emperador. Pero yo sé porque me han hablado de ti, me han dicho las cosas que tú haces, y las cosas que tú haces no las puede hacer ningún ser humano. Yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo sé, solamente di la palabra y van a suceder las cosas. Solamente la palabra de Dios basta para que los cielos se abran y hoy descienda la gloria de Dios sobre tu vida. Solamente basta que tú creas. Solamente basta que tú hables. Solamente basta que tú digas la palabra de Dios para que el cielo descienda en este lugar y lo sobrenatural venga a tocar lo natural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo? Él está aquí. El centurión creyó. El centurión creyó. El centurión creyó. ¿Y cuántos creen en esta tarde que Dios está atento a la oración tuya? ¿Cuántos están creyendo que dice la palabra de Dios que su oído no se ha tapado? Aleluya. Su oído está atento a tu oración. Él está escuchando la oración que tú estás haciendo ahí en la intimidad. Ahí cuando tú estás arrodillado. Ahí cuando tú estás clamando. Cuando tú estás orando por ese hijo tuyo. Ahí cuando tú estás pidiéndole por ese esposo, por esa esposa, por ese problema económico, por esa casa, por las situaciones que están, las deudas que están viniendo, por ese negocio que tú estás pidiendo. Pero tú dices al Señor: yo estoy escuchando, aleluya, y yo voy a traer en realidad aquello que tú estás pidiendo, si lo estás pidiendo con fe, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, aleluya, no va a retroceder para atrás vacía, sin antes hacer aquello por lo cual fue dicho, aleluya. Y si tú lo crees, aleluya, hoy la palabra de Dios va a estar haciendo efecto donde quiera que tú la digas, donde quiera que tú la plantes, donde quiera que tú la esparza. La palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya, y hace efecto y toca las vidas y toca corazones y cambia circunstancias y sana la enfermedad y levanta al cojo y le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Hay poder en la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Hay poder. Hay poder. Hay poder.
Es un poder sobrenatural que el hombre natural no entiende. Es un poder que solamente los hijos de Dios, aquellos que hemos experimentado la presencia de Dios, somos capaces de entender que ese poder es real, que no lo podemos ver, aleluya, porque no es con obra, no es con fuerza humana, es a través de la fe, aleluya. Lo que es imposible para el hombre natural es posible para el hombre y para aquella mujer que cree, aleluya. Lo que es imposible para que aquellos que tú le estás dando una palabra, aquellos que tú le dices, tú vas a ser sano, pero la persona no lo cree, pero tú lo crees, aleluya. Esa persona recibe la sanidad, recibe lo que tú estás diciendo, no por la fe de esa persona, sino por lo que tú estás creyendo, porque tú crees en la palabra de Dios. La palabra que está aquí escrita desde Génesis hasta Apocalipsis se llama la palabra de Dios, y es viva y eficaz, y es activa y está vigente hoy en día. Y la palabra de Dios, aleluya, que está en ti. Amén. Porque está en ti. No está lejos de ti, está dentro de ti, aleluya. Eso es lo último que quiero hablar, aleluya. Que la palabra de Dios no hay distancia, no tiene límite, aleluya. Aún a la distancia, la palabra de Dios es poderosa para aquellos que creen, aleluya. Aún si tú crees y tú tiras la palabra a una distancia, la palabra de Dios es efectiva, es efectiva, y no tiene que ir a un tiempo, sino que es efectiva ahora mismo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Llega a tiempo. Ella llega a tiempo. Ella llega en el momento exacto. La palabra de Dios llega cuando la persona lo está necesitando. ¿Cuántos saben que cuando estamos en una necesidad y no tenemos para pagar las cuentas, ahí viene el Señor? Tal vez envía a alguien o tal vez provee de una forma o de otra, pero siempre llega la solución a tiempo. La palabra de Dios y la solución de Dios siempre llegan a tiempo. Aleluya. Tú y yo no somos aquellos hombres que se están moviendo por medio del pensamiento. Aleluya. Porque nosotros, eso es lo que quiere el diablo. Y eso es lo que el diablo está buscando, mover pensamiento a la mente del hombre de Dios y de la mujer de Dios, para que nosotros comenzamos a correr de aquí para allá, de allá para acá, y comenzamos a movernos y comenzamos a perder y a irnos y a distraernos y a perder el enfoque, aleluya, y a perder la comunión y a perder la intimidad, donde la intimidad podemos nosotros escuchar lo más íntimo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas, lejos del bullicio, lejos del ruido de la sociedad, porque el diablo quiere traer ruido, traer pensamientos negativos, traer pensamientos contrarios, traer pensamientos de que tú no lo puedes, traer pensamientos de que tú no lo has hecho bien, traer pensamientos de que es imposible que Dios obre a través de ti, traer pensamientos de que tú no eres suficientemente lo que es necesario. Pero déjame decirte que tú eres un hombre, tú eres una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo, y si el Espíritu de Dios está en ti, hay un poder dentro de ti, hay un poder que tú tienes que comenzar a desarrollarlo. Cuando tú comienzas a hablar, aleluya, cuando tú comienzas a proclamar, cuando tú comienzas a decretar la palabra de Dios, aleluya, el cielo comienza a moverse, aleluya. Los ángeles comienzan a estar siendo enviados para que se haga lo que tú estás diciendo, aleluya. El diablo ya está escuchando de que ya tú no te estás moviendo por medio de tus pensamientos mundanos y tus pensamientos carnales y tus pensamientos de duda, sino que ya tú estás proclamando la palabra de Dios, que es creativa, la palabra de Dios que trae orden, la palabra de
Dios que trae bendición, la palabra de Dios que trae prosperidad a tu vida. Aleluya. Cuando un hombre y una mujer de Dios se paran sobre la palabra de Dios, aleluya, el diablo ya comienza a estar tomando sus cosas porque tiene que ir, porque tiene que retroceder. Aleluya. Cuando tú comienzas a decirle al diablo que ya tú no te vas a mover más por medio de lo que te está metiendo en tu cabecita, sino que tú te estás moviendo en pos de la palabra de Dios, en pos de lo que dice la promesa, en pos de aquel que dijo la palabra, en pos de aquel que hizo el sacrificio, en pos de aquel que comenzó y conectó nuestra vida por medio del pacto de Cristo Jesús. Aleluya. El diablo ya tiene que comenzar a retroceder. El diablo tiene que soltar lo que tiene que soltar. El diablo tiene que salir huyendo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el poder de Cristo está en acción. Porque el poder del nombre de Jesús está obrando. Porque ya no se trata de lo que yo estoy diciendo con mi pensamiento, con mi carne, sino que yo estoy proclamando el poder de nombre, el poder de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, hay un poder. Aleluya. Que el diablo y el infierno, hay un nombre que es sobre todo nombre, que el infierno les tiene temor, que le tiene temor. No es el nombre de Leonide, no es el nombre de Pedro, no es el nombre de Juana, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, yo veía estas palabras, y cuando me estaba ministrando a través, aleluya, de aquel momento, cuando Cristo le estaba diciendo a los discípulos que era necesario pasar a la otra orilla, porque allá había una persona que estaba necesitando. Allá había un gadareno que estaba endemoniado, que estaba lleno y atado por una legión de demonios, pero que él tenía que ir allí porque él sabía, porque él sabe, aleluya, estaba preparando el camino. Dios está preparando el camino hoy en tu vida para lo que tú vas a desarrollar en el futuro. Aleluya. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Aquí en esta historia, aleluya, del gadareno. Recuerda que el gadareno estaba endemoniado, tenía una legión de demonios, estaba aprisionado, vivía entre los sepulcros. Todo el mundo le tenía miedo, le tenía horror a aquel hombre, porque estaba prácticamente endemoniado. Pero que cuando Cristo dice que comienza a caminar y comienza a dirigirse a él, aleluya, aleluya. Recuerden que lo dejo ahí en ese pensamiento de que Dios está preparando un camino para el día de mañana. Tú camines en él, porque es necesario que tú camines en el propósito que Dios ya ha destinado para ti el día de mañana, pero él está preparándote en el día de hoy. Aleluya. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque este hombre gadareno estaba endemoniado en este momento, y lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo cuando fue liberado, no lo hizo para ese momento, sino que lo hizo para que cuando los discípulos llegaran a esa ciudad, ya había un hombre ahí que había hablado de Cristo Jesús. Era el gadareno que había sido libre de esos demonios, porque él trató de seguir a Cristo, pero Jesús le dijo que tenía que ir a los suyos y hablarle a los suyos cuán grandes cosas Dios había hecho para con él. Y era él el que comenzó el avivamiento en aquella ciudad, de tal forma que cuando los apóstoles llegan a esa ciudad, ya esa ciudad estaba preparada, lista, para que cuando llegara el nombre de Cristo Jesús por medio de la predicación de los apóstoles, ellos tuvieran una gran cosecha en esa ciudad. ¿Quién comenzó ese ministerio? Ese hombre endemoniado que estaba ahí, que todo el mundo le tenía miedo, que todo el mundo le tenía pánico. Mas este hombre, el día que fue liberado, el día que cuando esos demonios vieron a Jesucristo, al Hijo de Dios venir en pos de ellos, los demonios le dijeron: aleluya, gloria a Dios.
¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado por Dios? Aleluya. Los demonios, el infierno sabe que hay un día señalado para ellos por Dios, para que sean ellos juzgados por el Dios. Aleluya. Pero hoy tú y yo tenemos la autoridad, el poder delegado por Dios para decirle a esos demonios: váyanse delante de mí, porque el que está conmigo, aleluya, es el mismo que levantó a aquel hombre desde la tumba, aquel que hizo que los demonios salieran huyendo, aleluya. Los mismos demonios reconocen la autoridad, aleluya. Por eso quiero decirte que el que está contigo, aleluya, que hoy cuando tú salgas de este lugar, aleluya, tú comiences a proclamar, tú comiences a decir, y cuando tú comiences a proclamar, a decretar la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, todo, absolutamente toda circunstancia se tiene que alinear, aleluya, para que el cielo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu circunstancia, aleluya, porque el Dios Todopoderoso, aleluya, ha decretado que su palabra nunca va a retornar para atrás vacía. Isaías 55, versos 10 y 11. Así como la lluvia